la película que demuestra cómo el ego puede destruirte. Este es un análisis espiritual de la película La Sustancia. Hay películas que entretienen, otras que impactan, y existen algunas que parecen hablar directamente con nuestra alma. La Sustancia es una de ellas. Más allá del terror corporal y de sus escenas perturbadoras, esta película representa de una forma casi perfecta cómo el ego, la mente o la sombra, como tú le quieras llamar, puede terminar destruyéndonos desde adentro. Hoy no quiero analizar únicamente la película. Quiero analizar qué nos está intentando enseñar, porque quizá Elizabeth no sea solamente un personaje, quizá todos llevamos una Elizabeth dentro. Elizabeth, el personaje principal de esta película, solo aprendió una cosa durante toda su vida: ser admirada por su belleza. Toda su identidad fue construida alrededor de la aprobación de los demás. Nunca aprendió quién era realmente, solo aprendió cuánto valía cuando alguien la miraba. Y cuando toda tu identidad depende de algo externo, inevitablemente llegará el día en que la vida te lo quite. Durante toda la película vemos cómo su ego controla su sentir, su pensar y su caminar de Elizabeth. Su sombra se alimenta de 3 defectos principales: la envidia, la vanidad y la soberbia, 3 sombras del ego que poco a poco comienzan a devorar su interior. De hecho, hay una escena muy simbólica. Vemos a Elizabeth caminando por un pasillo donde están todos sus reconocimientos y trofeos. Cada uno de esos cuadros le recuerda quién fue, pero también le recuerda que ese tiempo ya pasó. Ese pasillo representa a la mente viviendo completamente en el pasado, y entonces llega el golpe más fuerte para Elizabeth. Cumple 50 años y no es la edad la que la destruye, es la interpretación que ella hace de sí misma. Su mente le comienza a repetir una y otra vez: ya no eres suficiente, ya no eres hermosa, ya nadie te va a querer, ya nadie te va a admirar. Y como toda emoción y pensamiento termina manifestándose hacia afuera, en nuestra realidad, su mundo exterior empieza a reflejar exactamente el caos que existe dentro de ella. Nada en esta película ocurre por casualidad. El baño de mujeres cerrado refleja las puertas que se cierran ante ella. Escucha sin querer a su director decir que la va a reemplazar por alguien más joven. La comida que tiene con su jefe para por fin despedirla, y todo lo que ella observa alrededor. Su jefe coqueteando con una mesera mucho más joven que ella, como si la vida le quisiera decir: ahora cualquier mujer vale más que tú. Todo lo que Elizabeth observa en ese momento es lo grotesco que el mundo está haciendo con ella, porque se está viendo ella misma de una forma grotesca, como está viendo el mundo hacia afuera. Ella estaba acostumbrada a lo sutil que era el mundo con ella, que todo el mundo estuviera a sus pies. Pero como ahora cambia esta perspectiva de ella, el mundo le refleja otra cosa. Vemos a su jefe devorando esa comida y dejando tras de sí las cáscaras vacías y la suciedad y el desorden que dejó tras de sí, como lo está haciendo con Elizabeth, la mosca que está ahogada en una copa de champán, y finalmente cómo arrancan el enorme cartel con su rostro. Toda su identidad está siendo destruida, no porque el mundo sea cruel, sino porque su ego, su mente, está mostrándole todo lo que ella debe ver en su realidad. Su realidad continúa deformándose, sufre un accidente, pero sobrevive. ¿Y por qué sobrevive? Porque todavía tiene algo que aprender, todavía tiene la oportunidad de despertar y de ver la vida de otra forma. Entonces aparece algo muy interesante. La Matrix le ofrece una solución. Un joven enfermero le habla de la sustancia. La promesa es sencilla: puede volver a ser quien era. Y aquí aparece una enseñanza enorme. La Matrix siempre le va a ofrecer al ego exactamente aquello que desea escuchar. No le está ofreciendo libertad, le está ofreciendo volver a su pasado, volver a aquellos días donde se sentía grandiosa y dichosa. Pero mientras la mente y la matriz en conjunción intentan atraparla,
ocurre algo inesperado. Sus guías aparecen, porque todos tenemos unos guías, incluso Elizabeth. Todos recibimos señales, solo que casi nunca las escuchamos. En este caso llega a través de Fred, un antiguo compañero de la primaria que siempre estuvo enamorado de Elizabeth. Él la mira sin juicio, sin interés, y le dice algo profundamente sanador, que sigue siendo tan hermosa como siempre. Y no le está hablando únicamente de su cuerpo. Es como si el universo le dijera: acepta el amor, ya no necesitas seguir persiguiendo la imagen, hay mucho más en ti que solo un cuerpo. Pero Elizabeth decide ignorarlo, porque cuando el ego habla muy fuerte, dejamos de escuchar a nuestra alma. La película también nos muestra un contraste impresionante. Elizabeth vive rodeada de una abundancia material, tiene un departamento enorme, dinero, prestigio, reconocimiento, pero al mismo tiempo la película te muestra una enorme carencia, una carencia interior. Hay ausencia de amor, ausencia de Dios, no hay paz, no hay felicidad. Esto nos da a entender cómo puedes tenerlo todo y a la misma vez sentirte completamente vacío. A partir de este momento, la mente de Elizabeth y la Matrix parecen trabajar juntos. Todo la comienza a empujar hacia la misma dirección. Las flores que le mandan de aquella empresa de donde la acaban de echar, con la palabra escrita: fuiste grandiosa. La mala decisión de salir a tomar un trago sola, y ahí su mente solamente le invitó a compararse, a ver juventud y felicidad en otros. Para donde vaya y para donde mire, todo parece decirle: ya no eres suficiente. Y precisamente todo esto orilla a Elizabeth a tomar esta decisión y a aceptar la sustancia. Y aquí aparece una de las metáforas más profundas de toda la película. La sustancia no solamente representa este elixir de la eterna juventud, representa todo aquello que somos capaces de hacer para recuperar lo que fuimos. Hay personas que se refugian en el alcohol y las drogas para vivir de nuevo ese momento y esa adrenalina de su pasado. Algunos otros destruyen sus cuerpos con dietas extremas y con operaciones interminables. Otros viven obsesionados con el gimnasio y muchos otros simplemente se dejan vencer por su ego, cayendo en depresión, apatía y agresividad y todas las emociones bajas que puedan conocer. Y todas tienen algo en común: intentan recuperar el pasado, ese personaje que creen que fueron o que son y que la vida se los ha arrebatado. Poco a poco, la sombra de estas personas termina por opacar completamente el último destello de luz que hay en su interior. Y pues aquí vemos que desde que Elizabeth empieza a consumir la sustancia, deja de dirigir su propia vida. Ahora baila y se mueve al ritmo de lo que le dicta el ego. El ego es su, y al principio todo parece maravilloso. Se siente joven, hermosa, deseada a través de su. Cree que el pasado ha regresado, pero toda ilusión tiene un precio y la realidad siempre termina alcanzándonos. La película nos muestra de forma literal algo que espiritualmente vivimos todos los días: la separación entre nuestro verdadero ser y nuestro ego. Su representa el ego, es quien necesita ser admirada, quien necesita ser aplaudida, deseada. Elizabeth representa la conciencia, la luz y el verdadero ser, pero está completamente sometida y su luz está completamente opacada por el ego. Elizabeth permite que el ego tome todas sus decisiones, porque terminó creyendo todo lo que su mente le repetía: no puedes ser feliz así, ya no mereces amor, ya no eres suficiente. Y cuando creemos esos pensamientos, nos sumergimos en el dolor y el sufrimiento, porque nos sentimos tan pequeños y comenzamos simplemente a sobrevivir. Y es lo que le pasa a Elizabeth. Intenta sobrevivir esos 7 días que le toca intercambiar con Sue. Sin embargo, Elizabeth todavía tiene destellos de su conciencia. Cuando le toca cambiar, ella ve lo que está haciendo Sue y se cuestiona: ¿y si yo todavía puedo ser feliz? Y si sí soy suficiente. Intenta volver a aceptarse, a levantarse, y en medio de tanta oscuridad
aparece un poco de luz. Elizabeth recuerda a Fred, recuerda cuando le dijo que seguía siendo hermosa y por un momento vuelve a sonreír. La vemos diferente, hablando por teléfono con él, más tranquila. Incluso la misma película te la muestra más bella, porque cuando una persona se acepta, su luz cambia completamente. Entonces Elizabeth se arregla, se prepara, está dispuesta a comenzar otra vez, pero entonces el ego vuelve a atacar. Empieza a compararse de nuevo, ahora con ese cartel enorme que se ve desde su ventana. Ve su cuerpo perfecto, su piel tersa, ve esa Sue que está tirada en el baño y entonces se vuelve a sentir insuficiente. Se maquilla más, se arregla más, se tapa, pero el ego le da el último golpe. Cuando Elizabeth se prepara a salir, ve su reflejo en la cerradura, un reflejo deforme por la forma de la perilla, pero entonces su mente le dice, esa eres tú, deforme, así te ves. Y sin querer, esa manija refleja cómo se siente Elizabeth por dentro y Elizabeth vuelve a caer. La mente la volvió a sabotear y la volvió a atrapar. Elizabeth se rinde y el ego, a partir de ese momento, comienza a consumirla cada vez más. Su, que es el ego, empieza a ocupar cada vez más espacio, cada vez necesita más y más tiempo para vivir esa vida soñada, hasta que prácticamente absorbe y consume todo lo que Elizabeth fue algún día. Mientras que el ego se fortalece, la conciencia se debilita. Elizabeth se deteriora físicamente y espiritualmente hasta convertirse en un monstruo. No porque el cuerpo envejeció, sino porque el ego terminó consumiendo toda su luz. Y entonces llega la escena más dolorosa de toda la película. Elizabeth despierta después de meses de estar inconsciente. Ese es el último instante de conciencia que tiene Elizabeth, su última oportunidad para elegir un camino diferente y decide eliminar a Sue. Está a punto de terminar con ella, está a punto de recuperar su vida, pero se da cuenta que no puede hacerlo y pronuncia una frase devastadora. Eres la única parte de mí que merece ser amada. Te necesito. Y decide salvar a Sue y despertarla. Qué poderosa es esta escena. Elizabeth está dispuesta a dar su vida por eso que cree que es, porque muchas personas aman más su ego que a su verdadera esencia, porque no reconocen esa esencia de amor que hay en ellos. Prefieren seguir alimentando esa máscara antes que descubrir quiénes son realmente. En ese momento, Elizabeth observa cara a cara a su ego, a su sombra, y la sombra también la observa a ella. Existe este confrontamiento de observación entre ellas, mientras Elizabeth ve a su ego, como su única esperanza, como la única luz que existe en su vida. Por el contrario, su ego, ve a Elizabeth con odio, con rencor, con desprecio y finalmente ocurre lo inevitable. Sue ataca a Elizabeth, la ataca brutalmente con ese gran odio que caracteriza a nuestra sombra, la golpea con odio y brutalidad y termina por fin arrancándole la vida. Y tomen en cuenta esto, no fue otra persona quien destruyó a Elizabeth. Fue esa parte de ella que creía que era su luz, fue su sombra, esa cosa en nuestra mente que siempre nos está atacando. Y quizá ese sea el verdadero mensaje de toda la película. Cuando el mundo de Elizabeth empezó a derrumbarse, la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad para transformarse, para descubrir que ella era mucho más que su juventud, mucho más que su belleza, mucho más que su fama, pero ella decidió aferrarse al pasado y cada vez que nos aferramos a lo que ya terminó, comenzamos a morir lentamente. La vida siempre nos quita
aquello sobre lo que construimos nuestra identidad, no para castigarnos, sino para enseñarnos que nuestra esencia nunca dependió de ello. Todos tenemos dos caminos: aceptar con sabiduría el nuevo rumbo que la vida nos está mostrando o luchar desesperadamente por aquello que ya terminó. Elizabeth eligió el segundo camino y terminó siendo destruida por su propia sombra. La verdadera pregunta es, ¿nosotros qué camino estamos eligiendo hoy? Porque quizá la sustancia no exista, pero el ego sí. Y si no aprendemos a observarlo, a comprenderlo y a dominarlo, puede terminar haciéndonos exactamente lo mismo que su sombra le hizo a Elizabeth. Pues muchas gracias por ver este video. La sustancia es una película algo grotesca, pero que nos enseña mucho respecto a nuestro ego. Y si quieren aprender más sobre nuestros defectos, nuestros egos, en mi canal tengo varios videos donde precisamente les explico estas sombras con cada una de sus características y cómo identificarlas en nosotros mismos. El defecto de la envidia, de la soberbia y la vanidad que se engloba en ellos. Pueden checarlos y tal vez les pueda ayudar. Pues muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el siguiente video.